Y ahora, si quieren, pasamos a una etapa, a una instancia abierta para que todos podamos interactuar y intercambiar experiencias, preguntas, recomendaciones, críticas, lo que quieran. Así que no sé, Dani, si vos querés organizar un poco la interacción ahora. Dale, sí, Imagino que hay varias, preguntas. sí, tengo varias preguntas anotadas y bueno, te tiro algunas por la primera y voy tomando nota de las otras que van llegando. Bueno, la primera es, ¿por qué no utilizan ET0, evapotranspiración inicial, creo, para el cálculo del SPEI? Preguntó Verónica Anibalini. El tema de la evapotranspiración de referencia es un tema por la definición que nosotros utilizamos de evapotranspiración de referencia, es la evapotranspiración calculada por la fórmula de Penman-Monteith, que implica determinadas condiciones de humedad en el suelo, que es una pastura en activo crecimiento de 20 centímetros, una resistencia aerodinámica de tanto, etcétera, etcétera, etcétera. El problema que tenemos para utilizar esa fórmula es que para calcular Penman necesitamos otras variables como el viento, la radiación global o la heliofanía, perdón, la humedad relativa, en algunos casos la presión, si es necesaria o no, podemos estimarla, pero lo importante es que a nosotros, los servicios meteorológicos de los distintos países, no todos nos proporcionan esas variables. Entonces, tuvimos que aplicar la ley del mínimo, digamos. Utilizar el algoritmo que pudiese ser aplicado con los datos que nos brindaban todas las instituciones. Porque si no, uno de los temas que tiene el SPEI es que si esa comparabilidad que tiene, que es muy, muy interesante, si nosotros lo calculamos a partir de o con distintos métodos para la estimación de la evapotranspiración, eso desaparece. Entonces, básicamente porque el balance hidrológico, esa diferencia va a ser distinta. Entonces, por eso tuvimos que optar por hacer algo común. Y la alternativa común, o la mejor alternativa común, fue esa. Sin duda sabemos que no es la mejor opción, pero es la mejor que pudimos tener. La evapotranspiración, por ejemplo, de Sorway tiene muchos problemas porque subestima bastante. Esta fórmula, la verdad es que funciona bien. Funciona bastante bien. Y como les mencionaba, si en el código cabe la posibilidad de ustedes usar, si lo quieren replicar y quieren usar su propio cálculo de evapotranspiración, también se puede hacer. O sea que en eso es flexible. Ok, va la siguiente. En el SPI, ¿qué representatividad tienen los valores proporcionados por el SMN? Si estamos trabajando en zonas montañosas donde esos valores cambian mucho especialmente. Preguntó Emanuel Santiago Luna. Bueno, la representatividad, por supuesto que va, como bien mencionas en tu pregunta, en la pampa húmeda, que es muy plano, de pronto las estaciones meteorológicas tienen una representatividad mucho mayor que en una zona compleja y montañosa. La verdad que una respuesta así concreta y decirte una estación en la yunga tucumana o en Mendoza o en algún lugar súper complejo, sinceramente no puedo darte una respuesta concreta de cuál es la representatividad de cada estación meteorológica. Eso no puedo dártelo. Discúlpame, pero en la pampa húmeda sí es bastante más representativo, pero en regiones complejas no sabría decirte. Okay. Es una de las cuestiones que podríamos indagar, sin duda. Dale, va la siguiente. El periodo de retorno, en realidad la pregunta dice, consulta, no entiendo por qué el periodo de retorno se calcula con una FDP y no con los eventos simplemente.
Claudia Villarroel. Con una, perdón. Con una FDP. Claudia, puedes desmutearte y... Y no solo no solo a partir de la frecuencia, digamos. Si querés, Claudia, abrir el micrófono. Sí, es que yo me imaginaba que en la distribución empírica hay en eventos, no entiendo por qué hay que ajustar una distribución de función para calcular el periodo de retorno y no con los eventos simplemente, o con lo empírico. Claro, el problema es que, digamos, para el cálculo del periodo de retorno, indefectiblemente tenés que generar una cierta cantidad de números aleatorios o de eventos aleatorios. Una posibilidad es la recurrencia, es como decís vos, calcular la frecuencia y decir, bueno, en este periodo ocurre una vez cada tantos años, ocurre un evento de esta duración. Pero para tener una alternativa más robusta y tener un periodo de retorno un poco más largo, fuera del periodo observado, tenemos que ajustar una distribución de probabilidad. Por eso trabajamos con funciones teóricas que se ajustan a los datos empíricos. Pero perfectamente es válido calcular frecuencias, a partir de frecuencias, pero de nuevo, si nosotros después queremos calcular, por ejemplo, periodo de retorno bivariado, indefectiblemente tenemos que ajustar una distribución de probabilidad. Ah, perfecto, ya lo entendí. Gracias. Okay. Bueno, seguimos con la siguiente. En la generación de series estocásticas, ¿qué pasa si existen tendencias en los datos de lluvia? Waldo Lavado. Tenemos, Alessio, 19 preguntas, esta es la sexta. Bueno, tenemos 19 preguntas, habíamos presupuestado hasta las 12. Bueno, vamos a tratar de que todas entren. El generador estocástico. Bueno, por un lado te invito a ver el webinario del generador si estás interesado y podemos charlar al respecto de manera personal, pero el generador tiene una configuración donde o se configura de modo que pueda copiar la variabilidad observada en los datos, en el registro histórico. Entonces, si hay una tendencia, esa variabilidad puede ser capturada por el modelo. Entonces, básicamente puedes generar dos tipos de serie. Un tipo de serie que capture esa variabilidad o un tipo de serie que sea puramente estacionaria. Eso va en función de tu objetivo, de lo que quieras hacer. Pero si estás interesado en eso, de vuelta podemos charlar de forma privada y ver todas las posibilidades del generador. Pero sí, la verdad que estamos muy contentos con el producto y es bastante flexible, así que puede capturar eso. Ya, va la siguiente. Según veo, dice, para el cálculo del SPI se requieren datos diarios de precipitación con mínimo 30 años y sin datos faltantes. Quizás se vio en otros binarios, pero en el caso que se desee calcular el índice para estaciones que tengan vacíos, ¿tienen alguna metodología que recomienden para la complementación de las series diarias? Guillermo Armenta. Sí. Bueno, la metodología, así en alta frecuencia, tiene la desventaja que necesitas datos diarios, sí o sí. O sea, con datos mensuales no va a funcionar. Pero si tenés datos diarios y hay faltantes, la implementación tiene una parte de imputación de faltantes. Va a depender, por supuesto, del tamaño de la laguna. Tenemos en el repositorio hay un documento donde está explicada la política de imputación. Nosotros, para imputar datos faltantes, seguimos la recomendación de la OMM con una cierta cantidad de faltantes. Si no calculamos el índice, pero tenemos una metodología de imputación que la verdad que está funcionando muy bien, basada se usan varios métodos. Hay
Para distintas variables se usan distintos tipos de métodos, pero principalmente está basada en una paquete que se llama, que si querés verlo, que se llama MIS-Forest o MIS-MDA, que son algoritmos de Machine Learning que la verdad que están funcionando muy bien. Y bueno, como te mencionaba, están implementados en R y están disponibles en el repo para que los mires. Bueno, la siguiente es de Edinson Quintero y pregunta, o sea, pide que le compartamos el link de la metodología de escala fonológica, pero creo que ya le compartió el link Weidy Flores Villanueva. Así que pasamos a la siguiente, si entendí mal, me avisan. Sí, en el PDF, ahora cuando hagamos la entrada en la página, vamos a poner el PDF de la presentación y ahí también hay un hipervínculo al modelo de línea. Ah, perfecto. Siguiente. Preguntan si usamos el paquete SPIE que está en CRAN para calcular los índices o implementamos SPIE con un código nuestro, digamos. Daniel Victoria pregunta. Sí, implementamos el SPI con nuestro código, principalmente para tener flexibilidad en lo que son los métodos de ajuste, para permitir el cálculo en alta frecuencia, porque en ese paquete necesitas datos mensuales. Entonces, indefectiblemente tuvimos que implementarlo por nuestra cuenta. Como te decía, tampoco tiene el método no paramétrico implementado en ese paquete. Entonces, por esos motivos, digamos, lo desarrollamos de cero. Así que el código es muy transparente en el repositorio, está muy comentado, así que si alguno lo quiere ver, lo va a entender muy fácil porque tiene una explicación detallada de todas las cosas y hay citas y referencias a los papers que usamos, a todo lo necesario para interpretar el cálculo de los índices de sequía. Ok. Otra pregunta es, si le vamos a compartir el código, preguntó Claudio Villarroel, si compartimos el código, yo pasé los links en el chat, igual podés buscar el repositorio del CRS SAS en GitHub, y ahí está los códigos de esto y de otras cosas también. Así que, la presentación también vamos a compartir, preguntó Verónica Natalia Vázquez. La siguiente, la generación estocástica supongo que asume una distribución de probabilidad constante. ¿Qué habría que hacer para considerar cambios en la distribución debido al cambio climático? Fernando Arismendi pregunta eso. Bueno, el generador no se basa en distribuciones de probabilidad, sino que son modelos generalizados aditivos que modelan la precipitación y la temperatura. Por eso son capaces de capturar la variabilidad observada en los datos. Pero bueno, me parece que, digamos, como mencioné a la anterior persona que me preguntó, si querés podemos verlo de manera privada, el tema de generador, o como mencionó Dani, en el mismo repositorio del CRC está el código del generador y en la página del CISA hay una entrada sobre el webinario que dimos con los videos de ese día, con un ejemplo práctico que vimos ese día, y está todo el material ahí. Pero bueno, no sé, Dani, cuántas preguntas quedan si querés lo podemos dejar para el final, claro, al tema del generador, y si nos sobra tiempo, hacemos un poco de hincapié en eso al final. Dale, sí, porque hay más preguntas y vamos casi a la mitad. Esta pregunta dice, es de Verónica Nivalini y pregunta el umbral, con qué criterio se define, pero no me quedó bien claro cuál umbral. Me imagino que es el umbral de identificación de eventos. El umbral de identificación de eventos eso lo podés definir vos en la página. Por ejemplo, si vos entras a la página, vos podés elegir el umbral que querés. Y básicamente depende de tu objetivo. Los distintos umbrales están asociados a eventos
de distintos tipos de eventos. Es decir, a medida que el umbral es más bajo, los eventos son cada vez más extremos. Entonces, de pronto, si vos querés en las sequías más extremas, o la categoría de sequía más extrema, vas a elegir un umbral de menos 1,5 o menos 1. O menos 2, depende de tu objetivo. Eso no hay una regla fija que diga, para tal aplicación usamos menos 0,5 y para tal otra menos 1. Es algo que te lo va a dar la experiencia y tu objetivo de estudio, digamos. Ok, va la siguiente. Dice, no me queda claro cuál es la escala temporal que utilizan más frecuentemente para caracterizar las sequías. SPI de cuántos meses. Silvina Cabrini pregunta. Bueno, la escala escala del índice están disponibles desde 1 a 48 meses, con todos los intermedios. La escala que elijas va a depender del sistema que estés analizando. En general, hay una tendencia a decir que índices de 1 o 3 meses están más asociados a sequías en el agro, de 3 a 6 meses en sistemas, o incluso 12 en sistemas hidrológicos, en caudales, impacto en caudales, ese tipo de cosas, y ya sequías de escalas de agregación más largas en el tipo de sequía socioeconómica que se cita en la literatura, digamos. Pero, perdón, en la escala que elijas va a depender del sistema sobre el cual estés trabajando. Nosotros calculamos todos y están todos a disposición. Así que queda en función del usuario elegir el que mejor se adapte. Ok. Siguiente. El desafío creo que es poder aplicar esto fuera de estaciones convencionales con 30 años de datos de lluvia. ¿Probaron CHIRPS? Supongo, dice. ¿Hicieron evaluación de ajuste de CHIRPS? ¿Necesito ajustes? Preguntó Adriana Basualdo. Hicimos una validación de CHIRPS, no yo personalmente, sino otro de los consultores. No sé si está todavía presente, pero estaba Santiago presente. Estoy. Acá está Santi. Él hizo una validación muy extensiva de CHIRPS y también implementó tanto SPI que está disponible en la página web del CISA. E imagino, Santi, que pronto o en algún momento vamos a compartir también los resultados de la validación, ¿no? Sí, efectivamente. La idea es tomar la información que se presentó en el reporte técnico y acomodarla un poco para ponerla en el sitio del CISA. Efectivamente, así es. Sí, de hecho piden, Emanuel Santiago Luna dice si podemos compartir esa validación de CHIRPS, así que ahí está respondiendo. Si es urgente, puedo compartir el reporte del BID, pero si no, no tengo problema. No sé, como quieran. Si no, esperamos a hacer ese documento a partir del reporte y que lo suban en la página, pero como deseen. No sé qué opina la unidad de coordinación al respecto de eso. Si podemos compartirlo ya mismo o hay que esperar a hacer la subida al sitio. Ok, va la siguiente. Sí, solamente un comentario. La verdad que hemos utilizado para la validación, lo hemos validado sobre las estaciones del CRC-SAS, o sea, de las estaciones convencionales que nos aportan los servicios meteorológicos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Entonces, fuera de esa zona, no sé si la persona que preguntó está fuera de esa región. Si está fuera de esa región, la validación, digamos, no te va a ser útil, pero vas a tener los resultados de aquí. Ok, va la siguiente. Para el ejemplo, ¿cuántos años de datos usan y hasta cuántos años de recurrencia
una podría extrapolar si cuento con 30 años de datos. O sea, ¿cuántos años de recurrencia podría extrapolar si cuento con 30 años de datos? Para análisis de máximos, no nos vamos más de 100 años, por ejemplo, dice Erika Díaz. Bueno, con 30 años de datos podés entrenar el generador y ahí ya, digamos, te da la flexibilidad de poder de independizarte de la variable longitud, si querés hacerlo. Yo he probado el código que implementamos para el cálculo, para todo el flujo, digamos, el cálculo univariado y multivariado de eventos con datos históricos. Si tenés solo 30 años, puede llegar a ser un problema porque la verdad que no sé cuántos eventos podemos identificar en tu zona, pero puede ser que tengas muy pocos eventos. Sí te invito, si es de tu interés, vemos el tema del generador y ahí nos independizamos de eso y podés calcularlo tranquilamente. Dale. Me piden, Santiago, tu mail para hacerte preguntas sobre Chirp. Sí, por supuesto. Puedes poner en el chat. Bueno, Sí, va la siguiente, Alessio. Para la estimación de las sequías, es preferible utilizar la magnitud, intensidad por duración, en lugar de solo la intensidad. Pregunta si cuál es mejor. Rafael Hernández. Yo creo que también un poco va a depender de tu sistema y de tu objetivo. A veces la duración y la magnitud están, como bien decís, la magnitud es intensidad por duración. Entonces a veces magnitud y duración están muy estrechamente relacionadas y combinarlas no te aporta tanta información como si te podría aportar intensidad por duración. Por eso a veces es interesante combinar duración con intensidad. Okay. Pero también es cuestión de probar cómo se comporta tu sistema con las distintas métricas, digamos. Ok. Va una pregunta de Edgar y aprovecho para pedirle que por favor ponga su apellido a su nombre de usuario. Dice Edgar, excelente presentación. Me sumo a la consulta si cuál es la escala temporal que utilizan más frecuentemente para caracterizar la sequía. Bueno, eso ya se respondió. El siguiente, los índices relacionados a sequías entonces estarán más referidos al usuario, pero podría existir uno que generalice usos diversos en general, por ejemplo, sequías de tipo meteorológico que afectan a las actividades. Pregunto o sugiere en realidad Wade Flores Villanueva. No sé si querés... Repito. Sí, o si él quiere abrir el micrófono, no sé si te referís a un índice multivariado que combine, por ejemplo, precipitación y algún agua en el suelo, distintas cosas, o... Sí, perdón, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Hola, me refería a la actividad. ¿Qué tal? Me refería a la actividad, por ejemplo, para el sector agrícola de repente, es un tipo de sequía por el tipo de umbral, etcétera, ¿no? Pero de repente para otra actividad, ¿no? Los umbrales de repente son diferentes, pero se podría englobar en uno solo que sea, por el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? La zona costera, niveles bajos, pero la zona de los Andes, niveles altos, ¿no? También por ahí, por ejemplo, va la cosa. A eso era mi... Sí, no, es muy pertinente tu consulta y en los próximos 6 meses yo tengo que, parte de mi trabajo es la combinación de las métricas de distintas, este mismo trabajo que les mostramos ahora de forma bivariada, digamos, puede ser expandido combinando distintas cópulas, anidando cópulas, por ejemplo. Entonces nos permitiría combinar métricas derivadas de un índice en una escala con métricas derivadas de un índice en otra escala, anidando cópulas. Eso es una de las líneas que vamos a trabajar ahora. Así que de ese modo podemos atacar ese problema de la combinación de escalas, digamos. Todavía no está implementado, pero vamos en ese camino. Ok. Bueno, va la siguiente de Silvina Cabrini.
¿Para hacer mapas de sequía interpolan datos de estaciones o usan estimaciones de chips? Para hacer los mapas que están en la página, los mapas son derivados de chirps. Santi, no sé si querés dar más precisiones al respecto, pero los mapas son de chirps y los mapas que tienen solamente puntos, las estaciones convencionales se usan para hacer mapas con puntos y no interpolados, digamos. Sí, los mapas de precipitaciones o de SPI, los que no son mapas puntuales, son mapas de chirps, a excepción de un mapa que está en la aplicación Índices de Sequía. La aplicación Índice de Sequía es solo basado en datos in situ, y ahí hay una opción para hacer una interpolación espacial. Ese es el único mapa que está hecho interpolado por nosotros. El resto de los mapas que son, digamos, continuos, por decirlo de algún modo, están derivados del producto chirps. Ok, va la siguiente. ¿Podrían hacer algún comentario sobre el uso del SPI para evaluar eventos húmedos? Laura Gastaldi. Bueno, en el CISA, así como tenemos los eventos secos con un umbral negativo, tenemos también para elegir un umbral positivo y quedarnos con los eventos húmedos. Todo lo mismo que les mostramos y el código permite definir un umbral tanto en valor como en signo, así puede ser un umbral positivo o negativo. La verdad que nosotros tenemos un sesgo hacia las sequías, entonces no hemos trabajado con eventos húmedos, pero todo lo que nosotros mostramos se puede replicar para eventos húmedos, tranquilamente. Ok. Otra pregunta de Leandro Sgroy. Muy buena presentación. Quisiera saber por qué utilizan el índice basado en péntadas para analizar sequías de duración mayores, por ejemplo, un año. Claro, utilizamos las péntadas básicamente porque es muy válida tu pregunta, digamos. Quizás a medida que la agregación aumenta de más de un año, la frecuencia o la alta frecuencia pierde un poco de validez, pero no obstante, justamente por lo largo de la escala y por el tiempo de respuesta también de los sistemas asociados a esas escalas. Entonces pierde un poco de utilidad tener un valor cada 5 días. Pero, digamos, si vos partís del índice de sequía, del SPI, y te quedás con la última péntada del mes, corresponde al valor original agregado a escala mensual. Digamos. Es lo mismo que la metodología tradicional. Entonces, si en los casos en los cuales la alta frecuencia no aporte, siempre se puede filtrar las péntadas y quedarnos con 12 valores por año. Digamos. Ok. ¿Puedo hacer un agregado chiquito, Alessio? Sí, por favor. El tema de las péntadas es también para tener mayor cantidad de los valores actualizados más frecuentemente, ya que a veces sucede, y por pedido de gente relacionada al sector agrícola, a veces ocurre que están en una situación de sequía y luego llueve, sucede un evento de lluvia, y quieren saber cómo se modifica el índice de sequía a partir de ese evento de lluvia, sin tener que esperar a que termine el mes. Ok. Gracias, Santi. Muy válido el comentario. Gracias, Santi. Va la siguiente. Tenemos 10, son las últimas, por ahora al menos. La pregunta es, ¿se ha procesado el ajuste se ha probado el ajuste a una función de distribución diferente a gamma para la estimación del SPI? Pregunta Fiorella Vega. En el reporte técnico que está en el PDF, hay un ejemplo de la distribución gamma, por lo menos en Sudamérica, y la distribución gamma, la verdad que se ha comportado muy bien en esta región y
por lo menos hay bastante literatura que soporta el uso o que defiende, digamos, el uso de la gama. La verdad que no hemos probado para el SPI otras distribuciones, sí hemos incluido la distribución no paramétrica que nos independiza de esa distribución, o sea, de cualquier distribución, mejor dicho. Pero por lo menos en los contextos donde trabajamos nosotros, la gama ha sido la que se comporta de mejor manera, digamos. Ok, va la siguiente. De la evaluación de cópulas en el análisis bivariado, ¿cuáles fueron las cópulas que se analizaron? Pregunta Fiorella Vega. Hasta ahora tenemos implementadas cópulas arquimedianas y cópulas elípticas. Hay 5 o 6 familias de cópulas distintas, que son las que están actualmente implementadas. Este ejemplo que mostré último es una cópula de Frank, pero hay varias. Estamos también en proceso de incluir también cópulas no paramétricas para también independizarnos de una distribución teórica definida. Pero esas son básicamente las familias. Son 6 familias. Joe, Frank, Gumbel, normales, TED Student y básicamente son esas. Ok. Va a la siguiente. Pues, no, no. Pues, ¿qué familias de cópulas se han probado? ¿Qué familias de cópulas se han probado? Pregunta Fiorella Vega también. Sí, creo que ya básicamente son la sí. misma, Sí, la misma pregunta. ¿Cómo se presentaron los resultados de las estimaciones de las cópulas en el portal? Creo que todavía no están en el portal. Todavía eso no está implementado, no está incluido en la página web. Estamos discutiendo cómo podría ser la mejor forma de hacerlo, porque, bueno, no somos conscientes que la interpretación no es de lo más intuitiva de pronto. Entonces el usuario es bastante específico, el usuario de las cópulas. Entonces estamos viendo cuál es la mejor forma de hacerlo. Okay. Si te animás a abrir el micrófono y comentarnos de pronto cómo te gustaría o cómo te resultaría más útil verlo o analizarlo, adelante. Sin compromiso, por supuesto. Sí. Fiorella Vega es la que pregunta. Bueno, sí, muchas gracias, buen día. De verdad, muchísimas gracias por la presentación. Tiene desde mi perspectiva, un fondo bastante fuerte estadístico. Y bueno, sí, mi consulta iba porque yo también trabajo un poco el tema de cópulas, ¿no? Para el análisis de sequías en Perú. Y, por ejemplo, en el caso de Perú, nosotros estamos tratando de mostrar el análisis de cópulas a nivel de cuencas, ¿no? Y claro, también en términos de los periodos de retorno, pero periodos de retorno considerando que se supere el evento de una determinada duración y severidad, bueno, para nuestro caso trabajamos severidad, ¿no? Y bueno, esa duración o severidad determinada podría ser el percentil 25, 50 o 75, claro, ¿no? Por ejemplo, de esa manera. Sí, nosotros, bueno, no está mostrado en la página, pero hemos ajustado varias estaciones también, varias estaciones meteorológicas, y lo visualizábamos a través de mapas, por ejemplo, si vos tenés una cópula bivariada de duración y severidad o intensidad, dejando fija una de las métricas y variando la otra para tener distintos periodos de retorno de la otra variable, digamos. Entonces, como que te quedás fijando el eje X, por ejemplo, y moverte sobre el Y y hacer distintos mapas. Otra alternativa que yo había pensado, que no está implementada, pero que había pensado, era una especie de calculadora también, donde poner, porque una vez que tenés definida la cópula, podés hacer lo que quieras, digamos. Entonces, tener una especie de calculadora donde uno ponga duración tanto, intensidad tanto, y ya tener una figura parecida a la que mostramos. La verdad que sí, hay que pensar cuál es la mejor forma, y bueno, te agradezco por el aporte, y desde ya que si estás interesado en seguir viendo lo de las cópulas, podemos
podemos seguir intercambiando correos, o seguir por nuestra cuenta, porque la verdad que tiene mucho potencial y es muy interesante. Ok, va la siguiente, es de Daniel Victoria. Básicamente nos pregunta si vamos a hacer un paquete de R para esto y bueno, es algo que consideramos y estamos pensando todavía bien cómo compartir. Por de pronto el código está en GitHub y va a tener mejoras, Sí, digamos, en ese sentido. claro, por ejemplo, el generador sí está implementado como un paquete, esto todavía no, es un código, digamos, son scripts individuales, pero es muy fácil de utilizar porque no necesitas interactuar con ninguna base de datos ni nada, es solo se parte de un CSV de un archivo de texto con los datos meteorológicos y hay un archivo de texto que vos tenés, que es lo único que tenés que modificar, que es la configuración, es decir, cuáles son las estaciones que querés calcular, que tiene que estar, por supuesto, en el CSV, las escalas temporales, los índices, el periodo de referencia y la política de imputación, por ejemplo. Y con esas 5 cosas que modificás en el archivo de texto de configuración, ya podés hacerlo. Sí es una cuenta pendiente disponibilizarlo de otra manera más amigable, pero bueno, por ahora esa es la forma que tenemos. Bueno, quedan 5 y hay 2 más en el chat, o sea, 7. Dale. Se ha dicho que el estimador estadístico se supone a estacionariedad y también que captura la tendencia. Pero ¿es posible capturar el aumento de la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos? Pregunta Marcos Freitas. Por estacionalidad y tendencia, me imagino que hace referencia al generador. El generador, bueno, captura las condiciones observadas. Si estás trabajando en algo de cambio climático y de aumento de extremo o algo así, podés incluirle al generador una salida de algún modelo de cambio climático donde aumente la precipitación o donde disminuya, lo que fuese, y en ese caso va a aumentar o disminuir la cantidad de eventos extremos que se detecten. O sea que en ese sentido sí hay flexibilidad con respecto al generador. No sé si viene por ese lado la pregunta, si interpreté bien. Ok, cualquier cosa. ¿Se puede hablar un poquito? Sí. Sí, por supuesto. Porque he trabajado un poco con ese tema para sequía hidrológica y por ejemplo, se tiene la duración y la severidad o magnitud, como le llama. Tienen una interdependencia entre sí. Sí. Y con el aumento, los generadores a veces no consiguen capturar esa interdependencia. Por eso, por ejemplo, he trabajado porque para cada duración hay una severidad relacionada a la sequía. Y en general los generadores no capturan esa interrelación. Por ejemplo, yo tive que para crear un generador que generasse duração e severidade independente e depois por um processo de adição conectasse os dois. E por isso porque não se preserva a estacionariedade, porque tem que para cada duração tive que ajustar uma distribuição de gama. Para duração de 2 anos, outra distribuição de gama para 5 anos e assim por diante. E num processo aditivo, então, se conseguir generar sequia com duração e severidade mais ampla. Isso que eu perguntei, porque aí sim se pode incorporar as mudanças climáticas, se esse gerador é capaz de fazer isso. Claro, nuestro generador solamente trabaja solamente genera series meteorológicas. Entonces, solamente genera series diarias de precipitación, temperaturas máximas y mínimas para una localidad, digamos.
Después, a partir de todas esas series sintéticas, es que se continúa el cálculo de los índices, la identificación de los eventos y las métricas. No, el generador no genera, digamos, series temporales de duraciones o de intensidades, por ejemplo. Entonces, lo que sí hace es que si los eventos, por ejemplo, que eso lo hemos validado, si los eventos observados tienen una determinada, por ejemplo, una duración media o una magnitud media, el generador estocástico de series sintéticas, cuando produce series nuevas, cuando simula, genera eventos que tienen las mismas propiedades que los eventos observados. Sí, no considera la estacionariedad. Sí, eso sí. Lo que pasa es que lo que pasa es que si vos al tenemos generador... las mudanzas climáticas. Claro, si al generador le pones... vos lo podés condicionar con un modelo de cambio climático, por ejemplo. Entonces, va a aumentar la precipitación. Las series sintéticas van a tener una mayor precipitación o una menor precipitación. Y eso se va a traducir en distintos tipos de eventos, digamos. Bien, pero tal vez la tendencia se consiga capturar, pero no la frecuencia, la duración y la intensidad, no sé. Claro, eso podríamos probarlo. La verdad que hasta ahora solamente hemos hecho pruebas, no hemos trabajado extensivamente con modelos de cambio climático, pero sí lo hemos desarrollado el generador para que pueda aceptarlos, trabajar con ellos. Así que puede ser una de las cosas interesantes a explorar si se capturan estas tendencias en las series de métricas. Por ahí podemos... La verdad que si querés, claro, eso te iba a decir, si querés podemos seguir por mail, que nos quedan 5 minutos nada más. Sí, y tenemos 6 preguntas todavía. Bueno, esto es más bien una sugerencia. Nos piden un webinario para correr los scripts y hacer ejercicios con series propias. Es sugerencia de Claudia Villarroel. La siguiente, que perdón, no anoté quién hizo, se me escapó, pero dice si se podría hacer una aplicación para calcular el SPI pentadiario. Justo no anoté quién preguntó. Voy a ver si encuentro la pregunta. Una aplicación... Acá está, Julia Acuña preguntó. Julia Acuña. La verdad que una aplicación móvil, bueno, no sé. Eso, la verdad que Julia no. Acuña nos puede abrir el micrófono y preguntar, y mientras seguimos con la siguiente. Yo pongo esta de nuevo al final, así Julia tiene tiempo de replantear. Bueno, la siguiente es, ¿podemos decir que la magnitud de la sequía es lo mismo que la severidad? Cris Correa pregunta eso. Sí, a veces... Alessio, perdón, tenemos 8 minutitos, así que básicamente un minutito por pregunta. Un minuto. Sí, a veces depende de las definiciones, en la literatura aparecen las dos. A veces severidad aparece severity de inglés, referido a la magnitud, pero en general es lo mismo, y en el PDF de la presentación está la definición, así que podés compararla si se ajusta con lo que vos definís como severidad, digamos. Ok. Dice si están... Bueno, preguntan si está disponible en una parte de la página del CISA el código que usamos para realizar los mapas de calor. Aunque creo que no, ¿cierto? No, eso no está disponible. Ok, vamos. La verdad que eso podemos anotarlo como para ver si a alguien le interesa hacer esas cosas, que nos contacte de manera privada. Dice si pensamos incluir datos de todas las estaciones de INTA en la página de CISA, porque ven que ahora solo algunas tienen estos datos. Silvana Cabrini. Bueno, el tema de INTA es un tema en sí. Porque hay un problema con la actualización frecuente de los datos, entonces a veces tenemos demoras. Hay estaciones que hace mucho tiempo que no se actualizan, entonces no podemos calcular los valores de los índices, y esas estaciones no aparecen en los mapas, justamente porque hace mucho tiempo que no nos mandan datos. Es una cuestión que tenemos que resolver de comunicación con los servidores de INTA, que bueno, aún hace tiempo que estamos con este problema, pero
cuando se solucione van a estar. Van a estar, sí. Bueno, seguimos. Un evento de sequía observado en la estación X. ¿Cuán representativo es en kilómetros? ¿Cuál es el área de representatividad? Si tenemos alguna medición, lo mismo para eventos húmedos, pregunta Laura Gastari. Bueno, eso no va a depender de la geografía, de la complejidad de cada lugar, del relieve y de la topografía y demás. Sin embargo, bueno, por un lado no tenemos medida la representatividad de cada una de las estaciones del CISA, pero el generador estocástico tiene la posibilidad de simular una grilla regular considerando la variación entre las distintas estaciones. Entonces, si vos entrenás el modelo considerando varias estaciones, podés generar series sintéticas sobre una cuenca, por ejemplo, dividirla en píxeles y generar series para cada uno de los píxeles. Y ahí también te independizás un poco de la representatividad de cada una de las estaciones puntuales. Eso también en la entrada de la página, donde está la parte de generador, hay una parte de simulación espacial. Bueno, esta no es una pregunta, es una observación que básicamente dice lo que dijiste es de Wade y Flores, que dice que las representatividades van a variar según, por ejemplo, en zonas costeras, zonas llanas, con poca topografía. Ok. Y bueno, y volvemos entonces a la de Julia Flores, que veo que Guillermo le contestó algo, pero básicamente dice, la pregunta original era si podría ser una aplicación para calcular SPI pentadiario. Y después aclaró que sobre la aplicación de SPI pentadiario es para hacer seguimiento de deficiencia de lluvias. Seguimientos, o sea, algo similar al seguimiento de SPI de 3 meses. Guillermo le puso que no confunda frecuencia de cálculo de cada 5 días versus escala temporal. El cálculo por penta se puede hacer en cualquier escala, 1, 2, 3, n meses. Si querés agregar algo más. Es la última pregunta, si quiere abrir el micrófono y es la última, sí. Lo clarificamos, pero lo que tenemos para hacer el seguimiento es lo que se ve en la página, en la pestaña de monitoreo, que ahí se actualiza. Cada vez que se cierra una penta, se actualiza y es lo más frecuente que tenemos y que está disponible en la página. La página también se puede ver en teléfonos móviles, entonces la podés abrir desde el browser de un teléfono y buscar ahí que se adapta a la forma, a la pantalla de un teléfono móvil también. Así que eso también es otra alternativa, digamos. Pero lo que hacemos para lo que tenemos desarrollado para el monitoreo es lo que se muestra en la página. Ok. Si alguna pregunta se me escapó, por favor, nos dicen. Ahora liberamos todo el micrófono, ¿verdad, Alessio? ¿Cuál es? Y el video, por favor. Y el video para la foto, sí. No sé si quieren una foto, sí. ¿Quién se encarga de la foto? ¿Alguien? Bueno, yo les quiero agradecer la presencia, fundamentalmente a nuestro expositor, Alessio Bocco y Daniel Bonaure, que fueron los conductores de este entrenamiento. Muy agradecidos al Centro Regional de Formación de la Organización Meteorológica Mundial en su sede en Argentina, Marinés Campos y todo su equipo, que siempre ponen a disposición no solo su experiencia, sino las herramientas digitales y todo lo que han acumulado como conocimiento para la formación en estos años. Muy agradecidas, Marinés. Queremos agradecer también al Banco Interamericano de Desarrollo, que en su programa de bienes públicos regionales financia en este momento el proyecto CISA. El proyecto CISA, Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica, tiene su sede en el Centro Regional del Clima del Sur de Sudamérica, así que estos son todos los contextos institucionales en los que nos movemos. Esperamos volver a verlos en el próximo webinario y en las actividades que se las vamos a ir poniendo en conocimiento para que elijan y vean si pueden seguir acompañándonos. Aquí ya
Santiago Rovere hizo un adelanto de lo que es nuestro próximo webinario. Reitero, muchísimas gracias por el interés, la presencia, las preguntas, las sugerencias, y espero que nos veamos muy pronto. El próximo webinario será bastante cercano a esta fecha. Muchas gracias.